Hola, muy buenos días. Mi nombre es Grace Gómez y en compañía de María Gutiérrez vamos a hablarles sobre una investigación realizada en una clínica en la ciudad de Santa Marta, donde tocamos temas importantes como riesgos psicosociales, estrés laboral y síndrome de burnout. Para ello vamos a iniciar con una pequeña introducción en la que nos dice que el entorno de trabajo moderno presenta desafíos que trascienden los riesgos físicos tradicionales, los riesgos psicosociales como el estrés laboral y el síndrome de burnout constituyen actualmente una de las principales causas de ausentismo y enfermedad profesional a nivel mundial. En Colombia, la gestión de estos riesgos no solo es una obligación legal, sino una prioridad fundamental en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estos son los objetivos que nosotros aplicamos para la investigación. En cuanto a la reseña, esta es una clínica llamada Clínica Integral de Caribe SAS, con servicios de salud hospitalarios nivel 3, ubicación en Santa Marta, con 200 trabajadores, los cuales están distribuidos en 60% personal médico y enfermera, 25% apoyo clínico administrativo y un 15% de servicios generales. Una clínica de alta complejidad con servicio de urgencia y UCI 24/7. Ahora, en cuanto a las herramientas de prevención, utilizamos los planes lúdicos. ¿Para qué? Para desconexión mental. Lo utilizamos también para la reducción de tensión. Lo utilizamos también para un fortalecimiento social, que este mejora las relaciones interpersonales y fomenta el pensamiento divergente y la creatividad. Ahora, ¿cuáles son esos riesgos psicosociales en el sector salud? Tenemos las demandas emocionales, que es un manejo constante de situaciones de dolor, sufrimiento y muerte que generan cargas psicosociales significativas. También están las sobrecargas por escasez, los ritmos intensos sin pausa y las alteraciones circadianas. En cuanto al estrés laboral, la definimos como una reacción fisiológica y psicológica ante una presión o demanda excesiva que recupera la capacidad del trabajador para manejarla adecuadamente. Estas manifestaciones pueden ser psicológicas o físicas. En la parte psicológica nos se muestran como ansiedad, por ejemplo, y en las manifestaciones físicas tenemos las tensiones musculares o fatigas constantes. En cuanto al síndrome de burnout, es una respuesta extrema al estrés laboral crónico caracterizado por tres dimensiones según Maslach. Agotamiento emocional, que es como una sensación de no poder más dar de sí mismo. La dispersalización, que es una actitud fría y distante hacia los pacientes y familiares, que es un mecanismo de defensa que utilizan los médicos pacientes. Y una baja realización personal. Cuanto a la parte fisiológica, está el eje hipotalámico pituitaria adrenal. El hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotropina, está la hipófisis, que es la hormona liberadora de adrenocortitropa, y está la corteza suprarrenal, que es la que produce el cortisol, la hormona del estrés, que mantiene la glucosa elevada y suprime temporalmente el sistema inmune. Ahora, en la parte del cerebro, la anatomía del cerebro, el estrés crónico genera cambios estructurales significativos en áreas cerebrales fundamentales para el desempeño laboral seguro y efectivo en el sector salud. ¿Cuáles son estas transformaciones cerebrales críticas? Amígdalas, aumenta el tamaño y provoca hipervigilancia. El hipocampo reduce la atrofia neural y esto hace que afecte negativamente la memoria y la capacidad de aprendizaje. La corteza prefrontal aumenta el tamaño y provoca hipervigilancia y respuesta al miedo exacerbado. Bien, ahora en la parte de afectaciones fisiológicas tenemos el sistema cardiovascular. La liberación continua de adrenalina y noradrenalina mantiene el organismo en estado de alerta permanente. ¿Con qué? Con taquicardia, por ejemplo, con aumento de tensión arterial. Y estas consecuencias también pueden ser de tipo graves en la parte cardiovascular. Puede ser por hipertensión arterial, riesgos de infarto o accidentes cerebrovasculares. Ahora, en el sistema inmune digestivo está la parte de vulnerable, perdón, está la parte inmune y está la parte digestiva. En el sistema inmune, el exceso de cortisol genera inmunosupresión crónica y esto aumenta la susceptibilidad a infecciones, por ejemplo, respiratorias. La cicatrización puede ser retardada de una herida y tiene mayor riesgo de contagio no nosocomial. En el sistema digestivo tiene alteraciones del eje cerebro-intestino, manifestándose como síndrome de colon irritable, gastritis nerviosa o úlceras pépticas por estrés. Ahora, vamos al impacto musculoesquelético. La tensión emocional crónica se traduce en hipertonicidad muscular, afectando específicamente grupos musculares sometidos a mayor demanda emocional. ¿Cuáles son estos músculos afectados? El trapecio, el esternocleidomastoideo y los músculos lumbares. ¿Cuáles son los riesgos laborales que encontramos en la Clínica Integral del Caribe SAS? Nosotros hicimos mención de tres de ellos y el primero es el riesgo psicosocial, porque es un principal factor de riesgo por las cargas emocionales intensas, por la sobrecarga horaria, por la falta de control sobre procesos de atención. En cuanto a los riesgos biológicos, porque están expuestos constantemente a agentes infecciosos. En la parte de riesgos biomecánicos es porque siempre tienen sobreesfuerzo por movilización de pacientes o por posturas forzadas. ¿Cuáles son las consecuencias directas en la seguridad laboral? Primero, enfermedades profesionales directas como el síndrome de Burnout y relacionadas como trastornos musculoesqueléticos. Y en accidentes laborales, la fatiga extrema puede provocar errores de procedimientos clínicos, puede provocar pinchazones o cortes durante la manipulación de instrumentos. Ahora, ¿por qué necesitamos pausar? Nuestro cuerpo necesita pausar cuando hay rumiación mental. Nuestro cuerpo necesita pausar cuando hay activación del simpático. Nuestro cuerpo necesita pausar cuando se necesita regular el sistema parasimpático. Listo, ahora, ¿qué herramientas necesitamos?
Nosotros utilizamos pausas activas cognitivas, que es un protocolo de 10 minutos, y se utilizan tres. Primero, la respiración diafragmática, que eso se puede dar entre 3 y 5 minutos, y es una técnica de 4-7-8 en el que inhalas en 4, sostienes en 7 y exhalas en 8, y esto estimula el nervio vago para la relajación. También está la liberación física y la toma de tierra, que también se puede dar entre 3 a 5 minutos. En cuanto a las propuestas, tenemos la primera es monitoreo continuo, que es una herramienta oficial según el Ministerio de Trabajo de Colombia, en el que se debe aplicar la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Y hay que enfocarnos estratégicamente donde se debe identificar periódicamente los dominios críticos para la carga emocional y jornada laboral, donde se dirigen los recursos a donde más se necesita. Como segunda propuesta tenemos las jornadas o las rondas de desahogo. Estas son reuniones postcríticas que se dan 15 minutos obligatorias después de un evento traumático y son dirigidas por psicólogos. Propuesta número 3 tenemos la gestión efectiva de turnos y descanso. Hay que optimizar esa parte nocturna revisando los horarios rotativos. Esto nos permite la reducción fisiológica o disminuye las alteraciones de cortisol y supresión de melatonina. También hay una parte de homeostasis corporal que dice que el descanso adecuado es la clave para el equilibrio del organismo. Como propuesta número 4 tenemos la comunicación asertiva. Hay que entrenar al personal clínico con técnicas de comunicación asertiva y manejo de confrontación con familiares de pacientes a través de técnicas de descadenamiento o comunicaciones empáticas pero firmes. Por último, concluimos que el enfoque anatómico y fisiológico subraya la importancia crucial de abordar los riesgos psicosociales en el entorno laboral. En primer lugar, este análisis confirma de manera rotunda que dicho riesgo no es un mero problema de debilidad mental, sino más bien una amenaza directa a la salud física del trabajador. De hecho, el estrés laboral crónico tiene un impacto tangible en órganos vitales como el corazón, el cerebro y el sistema inmunológico. Muchas gracias. Continuamos con nuestro folleto. Este folleto es meramente informativo y tomamos como título para realizarlo la mente en modo pausa. Tu salud mental es la base de la atención de calidad. Y recuerda, el descanso es la clave para el equilibrio del cuerpo. Seguimos con unas pequeñas definiciones de algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es el riesgo psicosocial, que nos dice que son factores de riesgo para mejorar la salud que se origina en las interacciones entre el contenido del trabajador, la organización laboral, el entorno en el que trabajan los empleados y las condiciones de ese entorno. En cuanto al estrés laboral, es la reacción fisiológica y psicológica ante una presión o demanda excesiva que supera la capacidad del trabajador para mejorarla adecuadamente. En el síndrome de burnout dice que el síndrome es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés prolongado en el trabajo. En cuanto a las pausas activas, dice que son ejercicios breves que buscan desconectar la mente del pensamiento repetitivo o también llamado rumiación. Y esto hace que se restablezca el equilibrio y fomenta la concentración. Para estas pausas activas cognitivas utilizamos tres tipos de ejercicio o herramientas. El primero se llama toma tierra, que demora entre 4 a 5 minutos en realizarlo. Un segundo ejercicio es la respiración diafragmática lenta, que también tiene un tiempo de 3 a 4 minutos. Y por último, el estiramiento y la liberación. Este ejercicio también demora entre 3 a 4 minutos. En cuanto a los beneficios de realizar estas pausas activas cognitivas, tenemos una parte física y una parte mental. Dentro de la parte física, dice que detiene la sobreproducción de cortisol, que todos sabemos que es la hormona del estrés. También nos dice que reduce la taquicardia y el riesgo de hipertensión. Y también disminuye la hipertonicidad muscular. Muy chistosamente podemos decir adiós al dolor de cuello y espalda. En la parte mental dice que aumenta la concentración y esto hace que reduzca el riesgo de que los médicos puedan cometer un error clínico. También mejora el control emocional y la toma de decisiones y previene el cinismo y el agotamiento emocional. Ahora, en cuanto a las recomendaciones para esta clínica, decimos que deben descansar. Un sueño adecuado es clave para que el cuerpo baje el cortisol. Debe haber una buena comunicación. Esto quiere decir que estas personas que tengan esta sobrecarga deben participar en las rondas de desahogo postcríticas que se dan entre 15 a 20 minutos y estas pausas activas deben repetirse siempre que sea necesario, especialmente entre turnos demandantes. Muchas gracias.